Hola, buenos días. En esta ocasión continuamos con la serie de videos de todos los martes sobre política, sociedad y economía. El tema de hoy es muy especial. Este es el noveno video que estará enlazado con el décimo video, pero este noveno es sobre consulta popular, ya viene en 2021. Y el décimo video será revocación de mandato, es decir, lo que viene verdaderamente para el 2021. Lo cierto es que la consulta popular ha tenido en el pasado no un buen éxito, lo comentaremos más adelante, pero ahora en el 2021, es decir, mañana, será la prueba de fuego y será la prueba de fuego bajo la revocación de mandato. Pero iniciemos. Lo primero que hay que entender en la consulta popular es que es algo que está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 35. Es decir, ahí está presente en la fracción octava y que de ella va a emanar una ley federal de consulta popular y lo más curioso es que está desde el 2014 y no ha sido utilizada. Es decir, el 2021, este mañana que ya lo tenemos encima, será la prueba de fuego bajo la modalidad de revocación de mandato. Pero bueno, veamos. Esta consulta popular en la Constitución y en la ley establece que o se va a encargar de que se lleve a cabo una convocatoria, que se realice la organización, que se lleve el desarrollo, que se pueda establecer eh, toda el complejo de organización, la declaración de resultados, el cómputo y promover la participación ciudadana. Y todo esto va a estar a cargo de el INE. Es decir, ya conocemos este Instituto Nacional Electoral que se ha encargado de los procesos electorales. Bueno, pues también se va a encargar de la consulta popular. Pero están inmiscuidos más autoridades y dentro de ellas es obviamente el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el IFE, el Instituto, bueno, en este caso les reitero, como es una ley que está desde el 2014, se establece como el IFE, pero la verdad es que ahora ya es el INE y es el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal también. Entonces, veamos esta trascendencia y esta consulta popular de lo que se encarga es de temas de trascendencia nacional. Y hay ahí un apartado muy especial también para el ámbito regional cuando involucra a dos entidades federativas. Haremos también la mención particular. Desde luego también hay que entender que se establece que los ciudadanos en el extranjero sí podrán participar en la eh, consulta popular, pero hay una limitante ahí que seguramente tendrá que ser reformada solo cuando coincida con la elección de presidente de la República de Estados Unidos Mexicanos. Y esto es de conformidad al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Aquí hay que tener mucho cuidado porque esto seguramente va a tener una modificación. Pero veamos, ¿quiénes son en la consulta popular los que pueden iniciarla? Bueno, pues es el presidente de la República, el Congreso de la Unión, cada una de las cámaras y los ciudadanos. El problema va a ser cuánto o qué tienen que hacer para que verdaderamente esto funcione. Y bueno, ¿cuándo lo pueden hacer? Lo pueden hacer desde el 1 de septiembre del segundo año de gobierno hasta el 15 de septiembre del año previo de las elecciones. Entonces, el tiempo ya se está agotando y se llevarían a cabo el primer domingo de agosto. ¿Quién va a ser el responsable? Ya lo habíamos comentado, el IFE, pero bueno, hay que entender que ahora ya es el INE. Sin embargo, como la ley todavía así lo refiere, bueno, es el INE responsable directo de la verificación del requisito establecido para llevar a cabo esta consulta popular. Además,
será el encargado de la organización, de la difusión, del desarrollo, del cómputo y de la declaración de resultados. Y bueno, solo el Tribunal Electoral del Poder Judicial es el que resolverá alguna controversia. Pero las autoridades entonces, pues es obviamente el presidente de la República, el Congreso de la Unión, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y solo será vinculante si participa el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Es decir, entonces vamos a ver cuánta población realmente se requeriría para que esto fuera posible. Y bueno, lo que viene es la revocación de mandato, esa revocación de mandato que está prometida y que ahí está en espera. También hay que entender que esta consulta popular no ha tenido éxito ayer ni hoy y lo tendrá en el 2021. Será su prueba de fuego a través de la revocación del mandato. Y lo que necesitamos es que gane la democracia, dado que esta implementación no se ha llevado a cabo. Ha habido 3 intentos de los cuales hablaremos más adelante, pero veamos cuáles son las características de esta consulta popular y en referencia al tema de trascendencia nacional. Lo primero es que tiene que ser calificada por la mayoría de los legisladores presentes de cada cámara. ¿Quién debe cumplirla? Pues es vinculante al Ejecutivo, al Legislativo, a las autoridades competentes cuando la participación sea del 40% de los inscritos, de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Solo y solo si se logra reunir a que participen el 40%. ¿Quién va a ser calificada? Bueno, pues las propuestas de los ciudadanos las resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver si tiene una constitucionalidad. Repercute en la mayor parte del territorio nacional y solo a nivel regional impacte a una parte significativa de la población. Vamos a ver también que para estas consultas, esta consulta popular es un derecho y una obligación de los ciudadanos y que tiene que ser convocada por el Congreso, debe realizarse. Aquí hay una controversia bastante interesante el mismo día de la jornada electoral. Esto lo dice la ley que no ha sido reformada desde el 2014, pero la Constitución ya establece que debe ser el 1 de agosto. Veamos también quiénes o cuáles son los requisitos para participar. Y bueno, pues son similares a la participación del derecho al voto. Ser ciudadano mexicano, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad al artículo 34. Se debe estar inscrito en el padrón electoral. Debemos tener credencial para votar con fotografía vigente y no debemos estar suspendidos de los derechos políticos. Es decir, no debemos estar en un proceso legal. No puede ser objeto de consulta popular todo aquello que sea una restricción de los derechos humanos que han sido consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tampoco en materia electoral, tampoco en ingresos o gastos del Estado y desde luego tampoco si corresponden a seguridad nacional. Y además, bueno, la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas. Si tampoco puede ser una consulta popular si concierne a estos puntos. Algunas consideraciones. Bueno, lo primero es que los ciudadanos podrán respaldar más de una consulta popular, pero no procederá a trámite si son respaldadas por los mismos ciudadanos cuando rebase el 20% de las firmas de apoyo. Es decir, si sucede este caso, que sea el 20%, solo la primera solicitud es la que llevará el trámite. Tienen para presentarla el 1 de septiembre del segundo año del ejercicio de cada legislatura y hasta el 15 de septiembre del año previo de la jornada electoral federal. Entonces, el tiempo se agota. Es importante señalar que hay 3 mecanismos para que pueda
promoverse la consulta popular. La puede realizar el presidente de la República, la pueden realizar cada una de las cámaras por separado, de diputados o de senadores, y también la pueden hacer los ciudadanos que estén inscritos en la lista nominal. Vamos a ver el primer caso. El presidente de la República solo puede hacer una sola petición por jornada de consulta popular. Podrá presentarla en cualquier cámara del Congreso de la Unión, es decir, la podrá presentar en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Y también es importante señalar que el Congreso solo puede hacer una, la ciudadanía solo una, es decir, a todos se les concierne solo una. Y lo importante es que logren la constitucionalidad y que sea calificada de trascendencia nacional, que sea llevada a cabo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y recordemos que para no ser considerada, pues hay unos temas muy específicos que no pueden ser tocados. Puede retirarla en cualquier momento el presidente de la República y solicitar en cualquier momento una nueva, de acuerdo, claro, a los tiempos de la ley. En el caso de las cámaras de diputados o senadores, bueno, pues serán ellos los que la promuevan y finalmente que la lleven a cabo, pero hay un requisito muy importante, que sea considerada por el 33% de cada una de las cámaras, es decir, y no pueden computar de sumar de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, sino solo de la Cámara de Diputados o solo de la Cámara de Senadores. Debe de ser de trascendencia nacional, debe tener una propuesta, una pregunta clara, debe de establecer de acuerdo a un formato de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, previa consulta del INE. Una propuesta de pregunta, número de folio en cada hoja. Las hojas deben de contener el nombre, la firma, la clave del lector o identificador que está en el reverso de nuestra credencial de lector, que conocemos como el reconocimiento óptico de caracteres o que el INE identifica como OCR. Desde luego, la fecha de expedición, si no vienen las firmas en el formato, no será válido. Y además, hay que respetar las fechas para solicitar. Esto es muy interesante porque las fechas se están agotando. Ahora, ¿qué pasa para que si los ciudadanos quieren una consulta popular? Bueno, pues primero deberán de dar aviso de intención al presidente de la mesa directiva de la Cámara que corresponda, es decir, a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores. Se dará una constancia, 10 días hábiles acompañado del formato para obtener las firmas, es decir, 10 días después se les dirá que sí o no procede publicadas en la Gaceta Parlamentaria. No se da aviso, no vale. Es decir, si la población se organizara y realizara una consulta popular, no tendría ninguna validez. Y además, bueno, hay que ver que debe haber un formato solo respectivo para la consulta popular que se trate. Y lo más interesante es que se debe de reunir el 2% de los ciudadanos que estén inscritos en el padrón electoral en la lista nominal. Es decir, es un mundo de poder reunir este requisito. La consulta popular. Los requisitos. Bueno, el primero es nombre completo y firma del solicitante o solicitantes. Propósito de la consulta, es decir, se tiene que establecer los argumentos por los cuales el tema debe de ser considerado de trascendencia nacional. Debe tener la pregunta propuesta elaborada sin contenidos tendenciosos o juicios de valor, formulada de manera que produzca respuesta categórica, es decir, un sí o un no, relacionada con el tema de la consulta. Solo una pregunta en petición de consulta popular, es decir, solo una. Cabe aclarar entonces que si viene solicitud de legisladores federales, además debe anexar los nombres completos y firmas, fíjense bien, del mínimo del 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras, no de ambas.
es decir, solo corresponderán a los de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Y aquí pues recordemos que el 33% estará relacionado que la Cámara de Diputados tiene 33 y la Cámara de Senadores tiene 128. Debe designarse a un representante de los legisladores para que sea él quien reciba las notificaciones. De los ciudadanos deberá traer nombre completo y domicilio del representante. Además, un anexo que contenga los nombres completos de los ciudadanos y su firma, su clave electoral, su número de identificador al reverso de la credencial de elector, con fotografía vigente. Documentos y anexos que identifican en la parte superior de cada hoja el tema de trascendencia nacional que buscan proponer o que proponen para consulta popular. Cuando no señale nombre de representante, sea ilegible o no acompañe ninguna firma de apoyo, la Cámara que haya recibido esta petición les dará aviso para que subsanen esos errores o esas omisiones y contarán para ello con 3 días naturales. Si esto no sucede, será considerada como si nunca hubiese sido presentada. Para el presidente de la República, el procedimiento es muy interesante. Primero, debe de presentarla ante el presidente de la mesa directiva de la Cámara. Y este dará cuenta y enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la propuesta de pregunta sobre la constitucionalidad de esa pregunta. Y se tendrán 20 días naturales, la Suprema Corte recibirá y resolverá la constitucionalidad, es decir, revisará que no sea tendenciosa o contenga juicios de valor la pregunta, que emplee un lenguaje neutro, sencillo y comprensible y que produzca respuesta categórica, es decir, un sí o un no. La Suprema Corte de Justicia realizará modificaciones conducentes a la pregunta para garantizar que sea congruente con la materia de consulta y cumpla con los principios que se establecen en la Constitución. Notificará a la Cámara de Origen la resolución después de que 24 horas de que lo haya hecho. La Suprema Corte, si emite una inconstitucionalidad de la consulta popular, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Origen publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria y dará cuenta y finalmente se archivará como un asunto total y definitivamente concluido. Es decir, estará en razón de lo que la Suprema Corte de Justicia determine de constitucionalidad o inconstitucionalidad. Si es inconstitucionalidad, será archivado definitivamente. Si la Suprema Corte dictamina que sí es constitucional, la pregunta no podrá modificarse por el Congreso. Es decir, ahora el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Origen publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria y lo turnará a la Comisión de Gobernación y comisiones correspondientes para análisis y dictamen. El dictamen de la petición deberá ser aprobado por mayoría de la Cámara del Congreso, de las cámaras, es decir, tendrá que ser aprobado por la mayoría de los diputados y de los senadores, en el orden en el que se haya sido presentada. Aprobada por el Congreso, este expedirá una convocatoria de la consulta popular mediante decreto y notificará al INE para efectos conducentes para que se lleve a cabo la organización y todo el proceso hasta que lleve a la aplicación de la consulta popular, el cómputo y el resultado final. Y bueno, también deberá ser publicado en el diario oficial. Cuando sean las propias cámaras las que inicien, dará cuenta también a la Comisión de Gobernación y comisiones que correspondan según petición para análisis y dictamen. El dictamen será aprobado por mayoría de las cámaras. Cabe aclarar que aprobada la petición por el Congreso, se deberá ser enviada a la Suprema Corte de Justicia para revisar la constitucionalidad dentro del plazo que ya conocemos de 20 días naturales. En razón de que sea constitucional o no, ya lo habíamos comentado, si es inconstitucional, pues finalmente será archivado. Si es constitucional, entonces la resolución tendrá
que ser enviada a las comisiones respectivas para que se dictamine. Y una vez que se dictamine, pues definitivamente será aprobada y procederá el trámite ante el INE. Si no fue, o más bien si fue declarada inconstitucional, se archivará. Y bueno, ¿qué pasa? Aquí también hay que entender que el INE eh, es el encargado de llevar a cabo los formatos, de establecer que sí cumple para que los formatos puedan tener el elemento claro y legible, para que la Suprema Corte de Justicia cumpla con todo lo establecido por la ley. Es decir, el INE es quien se encargará de la organización. Por lo tanto, es muy importante entender que una vez que la Suprema Corte de Justicia ya estableció la constitucionalidad, la pregunta no podrá modificarse por el Congreso. Es decir, hay que entender muy claramente cuál es el papel de cada uno. Es decir, la Suprema Corte dictamina la constitucionalidad, el Congreso dictamina la aprobación, el dictamen de la misma, y el INE es el encargado de la organización. Es una manera muy sencilla. Lo pueden hacer el presidente de la República, el Congreso de la Unión y la ciudadanía. El presidente lo puede hacer a título personal, como jefe de Estado. El Congreso de la Unión lo puede hacer por cada una de sus cámaras siempre que cuente con el respaldo del 33%, y los ciudadanos deberán de reunir el 2% de los que estén inscritos en la lista nominal. Y bueno, la convocatoria, una vez que esto sea aprobado, pues la convocatoria de consulta popular debe estar de acuerdo a los fundamentos legales aplicables, debe tener la fecha de la jornada electoral en que habrá de realizarse la consulta popular, una breve descripción de la materia sobre el tema de trascendencia nacional que se somete a consulta, la pregunta a consultar, que ya vimos que debe ser de manera clara en un sentido positivo o negativo, de sí o no, lugar y fecha de la emisión de la convocatoria, y la convocatoria que expide el Congreso deberá de estar publicada en el Diario Oficial de la Federación. Bien, pero hay algunas consideraciones especiales porque hablamos al inicio de que la consulta popular es de trascendencia nacional, pero también hay de trascendencia regional cuando le compete a la federación. Bueno, en este sentido, si los ciudadanos de una o dos entidades federativas, en número equivalente al menos del 2% de inscritos de la lista nominal, de esas entidades o esas correspondientes, bueno, pues también podrán hacer la solicitud y tendrá esta consulta popular una trascendencia regional. Durante el tiempo del proceso de la consulta popular, hay que aclarar muy bien esto, desde la convocatoria hasta la conclusión de la jornada, se deberá suspender la difusión en medios de comunicación de toda propaganda gubernamental, de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas, desde luego, que difundan campañas de autoridades electorales que estén promoviendo la misma consulta popular, las relativas a servicios educativos o de salud, y bueno, aquellas que sean necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Pero esto es lo que nos permite entender. Pero ¿qué ha pasado con la consulta popular si vimos que desde el 2014 está ahí la ley? Bueno, solo ha habido 3 intentos y han estado representados o encabezados por los partidos políticos más que por la ciudadanía o por el propio presidente. El PRI lo que quería que se hiciera consulta popular es la reducción de diputados plurinominales, es decir, aquellos que elegimos por una representación proporcional, de acuerdo a las listas de circunscripciones. El PAN lo ha hecho en razón al incremento del salario mínimo. Y Morena lo ha hecho para la reforma energética. Lo interesante es que ninguna de las 3 han sido aprobadas. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como comentamos, las ha declarado inconstitucionales. Es decir, no han cumplido el requisito de constitucionalidad.
En este sentido, bueno, la consulta no ha tenido éxito ayer ni hoy. ¿Lo tendrá mañana? Esa es la gran pregunta. 2021 será la prueba de fuego. Por eso, el siguiente video versará sobre la recomendación, la revocación de mandato. Es decir, ¿por qué la Suprema Corte de Justicia no los ha aprobado? Bueno, porque restringen, por un lado, los derechos humanos, porque la materia electoral no es propia, porque se trata de ingresos o gastos del Estado y porque corresponden a la seguridad nacional. Estos han sido los argumentos para determinar que ninguna de estas tres propuestas se le puede declarar constitucional. Veamos qué sucede ahora a través de la revocación de mandato. ¿Qué sucede en esta consulta popular que se puede iniciar? Es decir, no se ha hecho, no se hizo para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, no se hizo para el incremento del salario mínimo y muchos temas más que ahí están. Es decir, la consulta popular viene ya, se implementará ya, será el 2021 su prueba de fuego. Lo cierto es que el siguiente video veremos la revocación de mandato. Por su atención, muchas gracias. Recuerden, pueden buscarme como Maestro JC Luna. Hasta la próxima, hasta el jueves.